Y vamos a seguir hacia adelante en este domingo y vamos a estar entrando en nuestro capítulo 14 del Evangelio de Juan y vamos a estar concluyendo con este capítulo, y el siguiente domingo estaremos en el 15 y estaremos también mirando algunos puntos muy especiales que el Señor nos dejó en el capítulo 15, pero vamos a concluir con este capítulo 14 hoy. En este capítulo 14 vemos que Jesús deja su paz en ellos, que es llamado su legado. Este es su legado, la paz, a la verdadera iglesia. Yo quiero hablar de la verdadera iglesia, no estoy hablando de la iglesia en general, estoy hablando de la verdadera iglesia del Señor. Jesús manifestó que Él es el camino hacia el Padre, que es la verdad que escucharon y que iban a escuchar también después, y la vida que la muerte no pudo vencer y que estaría con ellos después, los discípulos. Jesús manifestó estas verdades en las respuestas a las preguntas de Tomás, Felipe y Judas, no el Iscariote. Como vimos, Tomás dudó de saber el camino y preguntó: ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Felipe dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Quizás pidió una teofanía del Señor aquí, porque no comprendió. Y Judas, no el Iscariote, sospecha, es dicho, en decir: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Sospecha un cambio, Judas, no el Iscariote. Así hoy estaremos cerrando este capítulo 14 con esta sospecha de Judas, no el Iscariote, que parece haber sido el hermano también de Santiago, como es visto en Hechos en el capítulo 1, versículo 13, que podemos confirmarlo con ello, y también que lo vemos que es llamado también Judas, es llamado Tadeo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 17, siendo esto creído de que este es el mismo hombre, el mismo discípulo, el mismo apóstol. Y también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículo 3. Entonces ahora en esta mañana vamos a estar viendo la sospecha de Judas, no el Iscariote, y vamos a definir este capítulo con esta sospecha. Vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 14. Si no lo hemos hecho, les invito a que lo hagamos. En el capítulo 14 de Juan, en el versículo 22 hasta el 31, les invito a que escuchen conmigo mientras yo leo estos versículos, y así después estaremos entrando en estos 3 puntos que vamos a tocar hoy en esta mañana. El capítulo 14, versículo 22 al 31. Y así lee la palabra del Señor. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amaríais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Amén. Podemos tomar nuestros asientos.
Hoy en esta mañana veremos 3 puntos y estos 3 puntos son muy fáciles para no olvidarlos. La manifestación en sospecha, que lo vemos en el versículo 22, donde hace la pregunta Judas, no el Iscariote, ¿cómo es que manifestarás a nosotros y no al mundo? El segundo punto va a ser la manifestación a los que aman a Jesús. Este es el segundo punto, la manifestación a los que aman a Jesús. El versículo 23 dice, el que me ama. El tercer punto es, la manifestación no es vista en el mundo. La manifestación no es vista en el mundo. En el versículo 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y yo me quiero basar en este versículo 24 con el versículo 19, cuando el Señor les enseña a ellos y dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Así por eso me baso yo con este versículo 24 en el 19 para confirmar lo que vamos a estar estudiando hoy en esta mañana. La manifestación en sospecha. Nos damos cuenta nosotros, hermanos, que Judas hace una pregunta y tiene una sospecha de lo que el Señor dice. Quizás él pensó, ¿verdad?, que ellos iban a ser los únicos que lo iban a ver, pero ¿cómo? Si iba a estar con ellos, ¿cómo iba a ser el caso de que ellos solamente lo iban a poder ver y el mundo no lo iba a poder ver como ellos lo miraban? Ya el Señor ya les había enseñado por qué razón. Los que guardamos la palabra del Señor veremos la manifestación de Jesús. Y vamos a ver hoy en esta mañana que lo primero que el Señor nos enseña en el versículo 1 es creed en mí. El Señor le dice a sus discípulos que crean en Él como ellos han creído en Dios. Esto es algo grande, porque el judío no estaba acostumbrado a creer en un hombre. El judío no estaba acostumbrado a tener la misma fe en un hombre como tenerla en Dios. Hasta la fecha, este pueblo no ha querido creer en Jesús. Han demostrado ellos una forma de fidelidad a Dios en esta forma que ellos rechazan la idea de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo les digo esto a ustedes para que vean la dificultad, para que puedan ustedes entender por qué ellos volvieron a repetir las preguntas. Pero al inicio de este evangelio, conforme a Juan, él nos enseña en el versículo 1 y nos dice que Jesús les dijo, creed en mí. Jesús les dijo, creed en mí. Jesús les hace saber que si están con Él es porque creen en Él. Nos damos cuenta de esto en el versículo 4 porque Él afirma de esto diciendo, y sabéis. O sea, el Señor les dice, si ustedes están conmigo, ustedes están reunidos en el aposento alto aquí, es porque ustedes han creído en mí. El Señor les hace ver esto, ellos no lo vieron después. Nos damos cuenta que es cuando surgen las 3 preguntas de Tomás, de Felipe y también de Judas, no el Iscariote. Jesús les hace ver que es creer. Este es uno de los mandamientos, creer. En el versículo 11, cuando usted ve su Biblia, usted va a darse cuenta que el Señor hace énfasis en creer. Es una de las enseñanzas que el Señor hace énfasis aquí en este capítulo. Cuando vemos nosotros la Biblia la podemos entender bien y en el versículo 11 nos ayuda la Biblia porque dice, creedme. Luego el versículo 12 después dice, el que cree en mí. Pero nosotros sabemos esto ya por la razón de que se basa en el versículo 1. Gracias a Dios por las numeraciones que tienen los versículos, o si no nos íbamos a perder. Pero gracias a Dios por la numeración en los versículos que tenemos ahora, que podemos hallar la dirección rápido para poder hallar estas respuestas. Y nos damos cuenta que en el versículo 1 fue la base. Si creen en Dios, crean también en mí. El Señor no está hablándoles que crean menos o más, Él está hablando que crean así como creen en Dios, que crean también en Él. Esto es algo que este pueblo ha rechazado. Solamente los que creyeron en el Señor son los que hemos aceptado y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Él se ha manifestado en nuestras vidas conforme a lo que la Biblia nos va enseñando.
La manifestación es el segundo punto que nos damos cuenta, la manifestación a los que aman a Jesús. El Señor les hace aquí ver también otra cosa. En el versículo 23, en este capítulo, dice, el que me ama. Es interesante ver esto porque aquí vemos la condición que el Señor nos demuestra, el que me ama. Jesús les hace ver que si creen es porque lo aman. Ellos estuvieron con el Señor y nos vamos a dar cuenta que más después en el capítulo vamos a ver el contraste del amor y el aborrecimiento que el mundo tiene hacia el Señor. Cuando definimos esta palabra de aborrecer, es un asco, es una repugnación que el mundo tiene hacia Jesús. Fíjese bien, la palabra cuando usted la define en el diccionario, usted se va a dar cuenta que esta palabra aborrecer significa asco. Entonces, imagínese algo que le da asco a usted, es algo que usted no puede llevar a su boca, no lo puede llevar a su boca ni lo acepta en su boca porque le da asco solamente la idea en pensar en esa cosa o en esa comida en que quizás a otros les vaya a gustar. Eso es el aborrecimiento que el mundo tiene hacia Jesús. Y nos damos cuenta nosotros en este capítulo, en el versículo 15 dice, si me amáis. El versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Jesús les hace ver, ese es el que lo ama, el que tiene sus mandamientos y los guarda, el que cree en verdad en el Señor. Hermanos, yo estoy consciente que hoy en este tiempo en el que vivimos hay mucha confusión. Y yo sé que algunos de ustedes todavía no lo hemos entendido, pero hay muchos que dicen que creen en Jesús, pero cuando lo vemos a la luz de la palabra del Señor, nos podemos dar cuenta que quizás aún hasta nosotros podemos ser culpables de no amar a Jesús como Él nos ha llamado a amarlo. Y cuando nos hallamos nosotros culpables en este caso, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos si amamos al Señor en verdad y lo amamos como Él quiere que lo amemos. El Señor solamente nos deja dos lugares en donde estar, aborrecerlo o amarlo. Si lo aborreces, no estás con el Señor, no haces lo que el Señor te dice, tú haces como tú quieres en tu vida, tú no tienes un Señor en tu vida, tú te diriges como tú quieres. Si tú amas a Jesús, Jesús nos pone condiciones. Esto es algo que nosotros tenemos que escuchar hoy en esta mañana porque muchos piensan que Jesús no puso condiciones o algunos piensan que Dios nos ama sin condiciones. El Señor puso condiciones. El que lo ama guarda sus mandamientos. No tiene sentido esto, vamos a decirlo así, le digo yo y dirijo yo esta pregunta a los que estamos casados. Si usted dice que usted ama a su esposa le va a decir a usted, bueno, si tú me amas, vas a hacer lo que yo te digo. Y viceversa. Ese es el precio que se paga en el matrimonio. La esposa dice, si tú me amas, me vas a comprar un anillo diamante muy grande. En algunos casos, algunos salimos, ¿verdad? Bueno, sacamos la suerte en que no nos piden así, pero hay casos donde hay damas que les piden al novio que les compren el diamante más grande. Y si ellos aman a ella, ellos van a hacerlo. Ahí es donde se comprueba el amor. Luego después que se casan le dicen, ahora si tú me amas me vas a comprar una casa. Hay algunos que también nos ha tocado la suerte y no nos piden una casa tampoco. Y vivimos en un apartamento, pero hay mujeres que sí se valorizan ellas y dicen, bueno, si tú me vas a sacar de la casa como se debe, tú vas a pagar el precio si tú me amas en verdad. Si no, pues puedes seguir caminando y buscando a otra, porque así es como es la condición aquí. Yo creo que hoy en estos tiempos, muchas de las veces nosotros por falta de estas condiciones no podemos entender nosotros la condición que Jesús nos deja a nosotros también. Y pensamos que este amor es como sea, amamos al Señor como nos da la idea, para no ser grosero, ¿verdad? Decir como nos da la gana. Y nos damos cuenta nosotros que no es así cuando leemos este capítulo. Cuando yo leía este capítulo, hermanos, podemos todos caer culpables porque yo caí culpable en este caso. Y digo, Señor, yo creo que no te amo lo suficiente como debo de amarte. Cuando hablamos nosotros de creer en el Señor, vamos a hacerlo
porque lo creemos. Si creemos en algo, lo vamos a hacer porque estamos convencidos que eso es una verdad. Pero si no creemos en el Señor, en verdad lo vamos a hacer como que si no lo creemos. A los hermanos se les considera mucho cuando dan sus ofrendas, cuando traen sus diezmos, porque creen en el Señor, lo hacen por el Señor, porque creen que es un mandamiento del Señor y lo aman. Los que no lo hacen es porque no creen que deben de hacerlo, no lo aman al Señor como el Señor los debe de amar. Yo considero mucho y honro a los hermanos que hacen esto, hacen los sacrificios por el Señor, porque demuestran que aman al Señor. Pero no nos pongamos muy contentos todavía, porque hay mucho más que el Señor todavía nos llama. La manifestación no es vista en el mundo, claro que no. Esta manifestación de amor no va a ser vista en el mundo. Esto sería el tercer punto. El primer punto fue la manifestación en sospecha. Judas sospechaba, ¿cómo va a ser esto que tú te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Judas estaba acostumbrado a ver a Jesús. Judas estaba acostumbrado a caminar con Jesús. Judas, no Iscariote, estaba acostumbrado a estar con Jesús siempre, pero ahora iban a entrar ellos en una nueva dispensación donde el Señor les iba a dejar solamente la promesa de que el Consolador iba a venir después y que Él les iba a recordar a ellos después lo que Él les había enseñado, no más, no menos. Hoy la iglesia piensa, ¿verdad?, en revelaciones que Jesús no nos enseñó, que nos vamos mucho más allá de lo que Jesús nos ha enseñado. Para jugarlo más seguro, mejor sería, o para estar más seguro, sería mejor confiar en lo que dice la palabra del Señor, y a eso solamente nos enseñará el Consolador, no más. Pero hoy en estos tiempos vemos que hay revelaciones que ni están en la Biblia, hay doctrinas que ni aparecen en la Biblia, que la iglesia practica y toma esto en consideración. Y yo quiero que ustedes tengan mucho cuidado cuando ustedes visitan a muchas iglesias con una cruz enfrente, que ustedes tengan mucho cuidado, que se sientan ustedes con la libertad del día de mañana, en caso que esto acontezca, que ustedes hasta hagan una entrevista con tal pastor de tal congregación antes de sentarnos y aceptar esa iglesia como una iglesia cristiana. Usted tiene el derecho de preguntarle a tal pastor, ¿verdad?, qué es lo que se enseña allí. Y de ahí usted va a saber si a usted le va a convenir o si a usted no le va a convenir estar en esa congregación. No estamos obligados, pero sí estamos llamados para hacer estas preguntas a veces, por la razón de que hay tanta mentira y aún la mentira se ha infiltrado aún en nuestras iglesias cristianas. Aquí nos damos cuenta que esta sospecha fue de Judas. Ya él estaba acostumbrado de caminar con Jesús, pero cuando Jesús resucitaría después de 40 días, Jesucristo iba a ascender al cielo. Esto lo hallamos en Hechos, en el capítulo 1. Ya no iba a estar ya el Espíritu Santo con los discípulos, Jesucristo con ellos, sino que el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Iba a ser una nueva experiencia para ellos ya. Nos damos cuenta que la manifestación a los que aman, los que amamos a Jesús, venimos del aborrecer a Jesús, porque venimos del mundo. Nadie nació amando a Dios, hermanos, conforme a lo que la Biblia nos enseña. Esta es otra cosa que nosotros tenemos que ver, que la Biblia rápidamente lo aclara. Cuando nosotros nacemos, el salmista nos enseña en la Biblia que fuimos concebidos en pecado. Nadie fue concebido en santidad, pero ahora hay mucha confusión. Ahora hay mucha confusión por falta de enseñanza en la iglesia. Y tenemos que ver que nosotros venimos de un mundo, el mundo que aborrecía a Jesús, mas Dios ha puesto su amor en nosotros para amarlos, o amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como el Señor nos ha llamado. Venimos nosotros del mundo, aborrecimos al Señor. Hubo un tiempo donde no queríamos saber de Dios. Nos daba, perdón que lo diga así, pero viéndolo, lo estaba yo buscando la definición de esta palabra. Aborrecer significa dar asco. Nos daba asco la idea de venir a la iglesia, nos daba asco de pensar ser cristianos, nos daba asco de la doctrina. No la teníamos en consideración de practicar porque eso no nos gustaba, no era algo que queríamos nosotros.
servirnos de ello. Algo que nos da asco, no nos agrada, no estamos interesados con ello, ahí puede estar, pero no tenemos el interés. Hasta que nos llama el deseo de probarlo, a ver si nos va a gustar después. Que solo Dios es el que nos da el interés para querer probar lo que nos daba antes asco y después enamorarnos con ello hasta la muerte. El mundo aborrece al Señor, por eso el mundo no puede oír la palabra de Dios. Y a veces nosotros demostramos esta lucha también entre nosotros cuando dice la Biblia que el espíritu lucha con la carne. A veces la iglesia aborrece algunas cosas que no le gustan. Demostramos nosotros esa característica que está en el mundo, que de donde vinimos nosotros en el pasado. Esto es algo interesante porque ya una persona que está en el mundo, que aborrece a Dios, no tiene esperanza si Dios no lo pone en sus corazones amarlo. Una persona que aborrece, si Dios no pone en su corazón el deseo de amarlos, no pueden acercarse a Dios. Pero hoy en estos tiempos ya no es así. Ahora nosotros pensamos diferente, ahora nosotros pensamos que nosotros podemos escoger a Dios, ahora nosotros pensamos que nosotros hemos nacido buenos y tenemos suficiente bondad en nosotros y suficiente buen corazón de poder escoger a Dios. Esta es la doctrina que hoy surge. Yo no sé a dónde vamos a llegar nosotros al final en unos 20 años. Pero a esto vamos nosotros ahora por la cultura. Nos fijamos bien ahora, ¿verdad?, con el odio que tiene y el asco que la nación de los Estados Unidos tiene sobre su presidente. Nos damos nosotros que no queremos tomarlo en consideración. Hay un odio, hay un rechazo de parte de nosotros. Y me da, hermanos, a veces una tristeza en ver cómo está nuestra nación hoy. ¿Y cómo hemos nosotros rechazado lo que el Señor nos enseña en su palabra? Me da tristeza ver esta generación en las escuelas que rechazan a este presidente y que aún hasta lo quieren sacar de la Casa Blanca. Me da tristeza ver a veces las noticias latinoamericanas, ¿verdad?, que también en sus noticieros sacan estas personas que humillan a este presidente y hablan mal de él, en un sentido que yo nunca lo he visto así, ¿verdad? Aún no lo he visto así, pero yo veo ahora este odio, este aborrecimiento, este asco que hay en la gente contra este presidente, al punto de no quererlo ver. Y yo veo el peligro de que en esto vamos a desesperarnos a elegir un presidente que va a ser peor, un presidente que nos va a dejar hacer todo lo que queremos. Estaba yo pensando hoy, y quizás aún hasta este presidente que vayamos a votar, si sacamos a este presidente, si este presidente no nos da algo que nosotros queremos, este otro presidente quizás le va a dar la oportunidad a todos los terroristas a regresar para atrás. Este presidente quizás tiene que hacer una contra en lo que este presidente está haciendo ahora. Entonces estamos viendo que el terrorismo quizás vaya a crecer si cambia este presidente. Esto es algo que vamos a ver. Porque todos estos terroristas que ahorita están siendo bloqueados a poder entrar, andan con una ira y esperan la oportunidad que se les abra la puerta para que entren otra vez a los Estados Unidos y terminen su trabajo que van a hacer. Van a haber muchos crímenes, muchas matanzas. Esto es lo que va a surgir después. Y no quiero yo desalentarlos a ustedes, pero este es el estado en el que vamos nosotros por esta democracia que estamos llamando nosotros hoy. Ojalá que esté mal yo y ojalá que esté yo equivocado, que el siguiente presidente sea más rígido y más estricto que ojalá en esos asuntos. Nosotros en este caso con esta pared que se quiere levantar, quizás no es el remedio, pero tenemos que nosotros comprender, amados, que si nosotros no creemos en esa pared, yo reto a esa persona que quite sus paredes de su casa también, para ver qué pasa después cuando quitemos nuestras paredes y nuestras bardas que tenemos en nuestras casas. Va a ver usted que la gente va a entrar a su casa y se van a llevar las cosas que les gusta. Va a ver usted que después la gente va a estar hasta durmiendo ahí donde usted vive. Usted les va a decir a ellos, pues
yo no permito esto aquí, esta es mi casa, esta es mi propiedad. No, no, no. Está bien, dicen, se van a ir y van a regresar para atrás el día de mañana. Pónganse a pensar en esto. Por eso nosotros nos quedamos admirados con esto. Aunque se ve cruel, tenemos que darnos cuenta nosotros, Jerusalén tuvo un muro. Jerusalén tuvo un muro alrededor de su ciudad. Estos hermanos que dicen que Dios los ayude, que dicen que están hablando en contra de esto, que no se dan cuenta que Jerusalén estuvo también amurallada para la protección de la ciudad. Y estas son las cosas que nosotros hoy tenemos que tener mucho cuidado en escuchar lo que escucha el mundo. A veces tenemos que discernir estas cosas en las noticierías, donde estamos recibiendo las noticias de estos noticieros. El mundo aborrece. El último punto, nos damos cuenta nosotros en este punto, el tercero, la manifestación no es vista en el mundo. El versículo 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras. El que no ama a Jesús no guarda sus palabras. Es un contraste del versículo 23. El que ama a la novia va a hacer lo que la novia dice, y la novia viceversa. El novio dice, me gusta que me sirvas el desayuno. Este es el desorden que hay hoy y ha habido. Me gusta el desayuno, me gusta el almuerzo, me gusta que me prepares el lonche. Si ve el hombre que no le conviene, que no le va a servir como a él piensa que él merece de su esposa, pues hay muchas mujeres que puede ir a buscar para que le agraden en este caso, pero a veces nosotros por desesperados nos quedamos allí. Ella como él como ella, se quedan allí. Pero si a él le gusta, él ama, ¿verdad?, a su esposa, hay dos cosas que puede hacer. Si él la ama tanto para hacer a un lado todos sus antojitos que ella no le va a poder hacer, si la ama, pues se va a despedir de todos los desayunos, se va a despedir de todos los almuerzos que él deseaba que su esposa le hiciera, porque la ama. Y si ella nomás le hace nomás la cena, porque la ama, es todo lo que va a recibir. Si ella ama al esposo y es un hombre que es simpático, alto, pero no trabaja, lucha con trabajar, y la esposa le dice, mi hijo, viejo, como le haya puesto cariño, amor, y le dice, pues es tiempo de salir a trabajar. Los niños están viniendo, ya tenemos 3 y no veo que estás interesado en buscar trabajo. No, dice, mañana. Si ella lo ama, ella lo va a aguantar hasta el final. Pero si ella no lo ama, le va a poner condiciones. Estaba yo viendo la vez pasada una película en inglés que se llama Vice. Y este esposo tenía un grande problema, el vicio, era un alcohólico. Y agarraba trabajos y los dejaba por la razón del vicio, se metía en pleitos, era un hombre, ¿verdad?, que se metía en pleitos en los billares y venía a la casa borracho. Pues llegó un día donde lo arrestaron y la esposa lo tuvo que sacar de la cárcel. Y muy de mañanita lo sacó ya como a las 5 antes de que saliera el sol. Y en la película la enseña a ella, hablándole a él y poniéndole una condición: o cambias y dejas el vicio y haces lo que debes de hacer como un hombre, o me voy. Si me amas, vas a hacer lo que yo digo, y si no, me voy y busco otro. Pues el hombre, porque amó a su esposa, hizo lo que ella le dijo que hiciera. Y fue el vicepresidente de Bush. Cambió su manera de ser, cambió su manera de vivir, cambió el vicio, dejó el vicio porque amó a la mujer. Ese es el amor, hermanos. Ese es el amor al que nosotros tenemos que entender que es el que Jesús nos llama a todos. Yo no sé lo que hemos oído nosotros, pero ese es el amor que nos hace a todos culpables de no demostrar al Señor, a demostrarle al Señor que lo amamos. Tenemos las iglesias llenas, tenemos lugares llenos de gente que no aman al Señor en verdad. Son personas que ponen condiciones con el Señor. Y a veces nos ponemos a pensar y quizás dudamos de que quizás hasta sean salvos por esa razón.
Pero cuando vamos a este capítulo nos empezamos a dar cuenta que el Señor nos demuestra el contraste del amor al aborrecimiento. Jesús les hace ver que el mundo lo aborrece y por eso no tiene sus mandamientos y no lo pueden guardar. El mundo lo aborreció a Jesús. Todos los que estuvieron en Jerusalén no aceptaron a Jesús. El Señor lo sabía, pero ellos sí lo amaban a Jesús. Y por eso el Señor les dijo: guarden mis mandamientos, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Jesús les hace ver que solo puede haber dos clases de relaciones en la vida, hermanos. Perdón que yo tenga que hacer esto. O amas o aborreces a tu hermano. Hoy esta mañana yo le hice una pregunta a mi esposa y le dije: ¿me amas o me aborreces? Porque aquí no hay intermedios. Si me amas, vas a hacer lo que yo digo. Pero si me aborreces, te voy a dar asco y no lo vas a hacer. Y viceversa. Si yo amo a mi esposa, yo voy a hacer lo que a ella le agrada, aunque a mí no me agrada y aunque a mí me cueste. Y esto es algo que nosotros tenemos que ver, que aquí es donde se valoriza el amor, aquí es donde nosotros podemos valorizar el amor. Si esto nunca lo hemos entendido en la vida, hermanos, pues no vamos a poder entenderlo nosotros aquí. Cuando alguien se ama, vamos a tener que... Por eso también esto nos lleva en decisiones que vamos a hacer en la vida. Todo esto está, hermanos, no quiero usar esa palabra, manipulando, pero todo esto, la fe nuestra en el Señor, es lo que nos dirige a todos en hacer las decisiones que vamos a hacer después. En escoger y hacer las decisiones porque amamos al Señor. Si amamos al Señor, vamos a hacer las decisiones que a Él solamente le agradan. A veces en estos casos, a veces el Señor les dijo a ellos: si me amáis, vas a dejar hijo, hija, esposo, esposa, y vas a tomar tu cruz y me vas a seguir a mí. Sí, esto es lo que dice, esto es lo que dijo Jesús. Este es el Jesús en el que yo quiero creer. Y a veces me lleva a mí a ser culpable y decir: bueno, Señor, yo amo mucho a mi esposa, o yo amo mucho a mi mamá, y mi mamá tiene otro diferente punto de vista. Tú me vas a perdonar, ¿verdad, Señor? Si el Señor realmente queremos saber lo que Él nos quiere decir, vaya a la Biblia. No vaya a su mente a pensar que Él me va a amar. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ver lo que el Señor nos demuestra a los que así pensamos. Y vamos a darnos cuenta que en verdad el Señor sabe que no lo amamos. Entonces el Señor, nos damos cuenta que dice en su palabra también en Mateo que muchos vendrán en ese día del juicio y le van a decir a Él: Señor, Señor. Fíjense bien, ellos conocieron su nombre. El Señor les va a decir: apártense de mí, yo nunca los conocí. Pero hicimos milagros, hicimos señales, predicamos la palabra de Dios. Esto, hermanos, es lo que lleva a todos los que somos pentecosteses a pensar: ¿cómo puede ser que el Señor hace milagros, el Señor se manifiesta y al final de cuentas nos va a rechazar? Fíjense bien en esto, es que no hicimos la voluntad del Padre, no hicimos lo que el Señor quiso que hacer. A esto soy culpable yo, a tener que darle mi vida al Señor en total. Eso es lo que la iglesia necesita saber. ¿Cuánta gente no se va a desanimar en nuestros grupos? Ojalá que nadie se haya desanimado hoy aquí en esta mañana con el Señor. Pero si somos del grupo del Señor, esto nunca nos va a desanimar. Al contrario, nos llevará a corregir nuestras vidas para el Señor. Si lo aborrecemos, puede ser fácilmente visto. Nos dará asco. Su nombre lo vamos a repugnar de nuestras vidas, va a haber una repugnación en nuestras vidas, pero si lo amamos, también va a ser visto, pero va a ser una tarea de usted y de mí cada vez, porque no estamos acostumbrados a esto. Pero si creemos, lo amamos, va a ser una tarea. Aborrecer es tener asco, otra vez, repugnancia, odio.
Amar es amor, querer. Como en la mañana, me levanto en la mañana y después de que haya hecho mi estudio en la mañana de temprano, voy a la casa como a las 8:30, 8, y lo primero que busco es el café, porque me gusta el café. Y me sacrifico para ir a hacer el café si mi esposa no lo ha hecho, que muchas de las veces ella lo hace. Y voy y agarro mi taza y me tomo el café y saboreo el café. Y los primeros 2 tragos que me tomo del café negro es algo que me agrada, a mí me gusta en la mañana. No sé si pueda yo vivir sin ello, pero me gusta en la mañana el café. No sé si pueda vivir sin ello, no lo aborrezco, lo amo, pero hay de otras cosas quizás que pueda aborrecer, que pues no sé ahorita la mente, no tengo nada en la mente que pueda ver que aborrezco que se me sirve de comer, pero si hubiera algo, no lo tengo en la casa. No lo tengo en la casa porque lo aborrezco, no está en mi casa, no está en mi mesa, no se me sirve, no estoy interesado en ello, no lo pido. En mi cumpleaños mi esposa a veces me pide, ¿qué es lo que quieres que te hagamos de comer? Y yo le digo a ella, eso es lo que quiero, esto es lo que quiero. Lo que no quiero, no lo pido, ¿verdad? Y en algunos casos no pido lo que aborrezco. Esto es algo que nosotros tenemos que ver en el versículo 17, donde dice, el mundo no puede recibir. Fíjense bien que el mundo no puede recibir, es el contraste del asco, es el contraste de recibir y asco. Si no tenemos asco, recibimos. Nos damos cuenta nosotros que aquí hay asco, no pueden recibir a Jesús. Tú sabes, podemos nosotros hablar de Cristo Jesús al mundo, mis amados hermanos, y siempre cuando le pongamos ahí algo de una bendición, algo de que Dios va a hacer un milagro, algo de que Dios va a sanar, el mundo está dichoso o está dispuesto, de recibir a este Jesús que va a hacer milagros y que va a ayudarles en sus futuros, que les va a dar un trabajo, que les va a alimentar y que va a dar tantas cosas. Ellos están interesados en el pan que va a dar Jesús. Pero hablemos nosotros de un Jesús que dice, toma tu cruz y sígueme. Hablemos de un Jesús que quizás va a causar que nuestros parientes nos aborrezcan. Vamos a hablar quizás de un Jesús que dice que vamos a ser perseguidos por su nombre. A ese Jesús yo no lo quiero. El mundo no quiere a ese Jesús. Y ese es el Jesús que salva. Ese es el Jesús que nos promete el camino, la verdad y la vida. Ese es el Jesús. Y cuando yo veo el rechazo a ese Jesús, pongámonos a pensar hoy, ¿qué Jesús tiene la iglesia entonces si no es este Jesús? Si Dios es un Dios que no cambia, porque Él en su palabra dice, yo soy, nosotros cambiamos al momento, al segundo, vamos cambiando nuestra fisonomía a través de los años. Ya no me veo igual como me veía hace 30 años. Jesús es Dios y Jesucristo es el mismo, no cambia. La palabra del Señor dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Yo soy el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Él por eso es Dios, porque Dios no cambia nunca. Lo que dijo Dios hace 2000 años en la eternidad no cambia hoy, aunque hoy es domingo y mañana sea miércoles. Dios está en la eternidad. Con Dios no hay días, no hay cambios, no hay horas, no hay segundos, no hay minutos. Dios es un mismo ser que nunca ha cambiado y que es el mismo siempre. Esto es algo que tenemos que ver nosotros. El 19 dice, el mundo no le verá más. El mundo no lo ha visto a Jesús ya. El mundo no conoce a Jesús, a este Jesús que estuvo en Jerusalén. El mundo conoce un Jesús de amor. El mundo conoce un Jesús que está en una cruz. El mundo conoce a un Jesús que lleva una cruz. El mundo conoce a un Jesús que murió. Pero no conocen a este Jesús que nos dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Eso solamente es algo que el Señor manifiesta para que nosotros, los que somos verdaderos creyentes, reconocemos estas cosas, las aceptamos. El 27 dice, yo no os
doy como el mundo la da. El Señor nos demuestra aquí otra vez, el mundo, no hay nada en el mundo. El versículo 30 nos dice, viene el príncipe de este mundo. El versículo 31 dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre. Aquí nos damos cuenta, ya para concluir en esta mañana, el mundo no puede recibir al Señor, no puede recibir el mundo. Este es el asco del mundo hacia Jesús. Si no lo hemos oído hoy, este es el asco que el mundo demuestra. Por eso cuando alguien en verdad es salvo y alguien en verdad sirve al Señor y alguien en verdad está dando su vida al Señor, podemos ver que eso es algo que es una obra del Señor. No es algo que uno pueda hacer con su naturaleza. El 19 dice, el mundo no le verá más. El mundo no le verá más. Este odio, como lo estuve explicando hace ratito, cosas que no nos interesa, que no nos gustan, no las vamos a tener en nuestras casas. Pónganse a pensar en cosas que ustedes, puede haber muchos guisados que hay en el mundo, pero lo que a usted le gusta lo tiene en su casa y lo que a usted le gusta lo come todos los días. Nadie come todos los días lo que no le gusta. ¿O habrá alguien aquí que come algo que odia? ¿Habrá alguien aquí, alguien así que sería extraño, yo creo, de decir yo como algo que odio? Aún hasta por eso hay mucha gente que lucha con las vitaminas porque no les gusta tomar las vitaminas. Hay mucha gente que lucha con la medicina, aborrece la medicina y por eso muchas de las veces no toman medicina cuando están malos. Esas personas que aborrecemos el doctor, yo aborrezco ir al doctor. Yo aborrezco estar en un lugar de doctor. Hay algunos que no lo aborrecen eso. No les gusta, pero no lo aborrecen. Yo lo aborrezco. Ay de mí el día que me vaya a enfermar y necesite yo ir al doctor, ¿verdad? Porque necesito ir al doctor. Voy a estar vulnerable a que lo que Dios diga. Porque si aborrezco la medicina, aborrezco el doctor, aborrezco las vitaminas, hay un peligro que me va a venir más después. Entonces, esto es lo que pasa con los que aborrecen. Se alejan del doctor, se alejan de las vitaminas, se alejan, hermanos, de la medicina porque aborrecen esas cosas, no quieren saber de ellas. Hay gente así, hay gente así. El versículo 27 dice, yo no os doy como el mundo lo da. La paz de Cristo es muy diferente a la paz que el mundo da, hermanos. La paz del mundo es todas las comodidades, todos los éxitos en la vida, pero la paz que Cristo ofrece es una paz con Dios, de que nosotros podemos tener paz con nuestro Creador por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto es algo que Pablo enseñó. Esto no gana a nadie, mis amados hermanos. A los que no tienen fe no están interesados en esa paz. ¿Qué es la paz que busca la iglesia hoy? La paz es paz de no tener problemas, ¿verdad? Pero si tengo a Cristo van a surgir problemas porque va a venir la persecución. La paz es que todos nos amen. Pero si usted sabe bien que no todos aman a Jesús y usted dice que usted ama a Jesús, ¿qué va a pasar? Nadie lo va a amar a usted tampoco. Entonces esta no es la paz que Jesús nos está ofreciendo. Esta paz es otra paz totalmente diferente. ¿Y sabe cuál es esa paz? De tenerlo a Él. De tenerlo a Él solamente. De que cuando a usted lo aborrezcan, está ahí Jesús con usted. De que cuando usted no tiene todas las comodidades, Jesús ahí está con usted. Es como decir, yo amo a mi esposa, a mi hermano, y a mí no me importa que el mundo se acabe, y a mí no me importa que pase lo que pase, pero con que mi mujer a la cual yo amo esté conmigo, a mí no me interesa si nadie más está conmigo. Es como un niño pequeño que cuando vienen los problemas y las dificultades en su vida, que es la primera visita que va a ir a visitar el doctor, lo primero que un niño de 3 años o de 4 años quiere es que su mami esté ahí con él, que su papi esté ahí con él. Él no le importa que esté pastor allí, él no le importa que usted o yo o nadie, él le importa que esté al que él ama, esté con él allí cuando le van a pullir su brazo o le van a pullir una de sus sentaderas. Quiere que mami lo sostenga, quiere que mami esté ahí confortándolo. El abrazo de la mamá, el olor, la fragancia, de la mamá.
sus cariños que le demuestra, la paz. Aunque va a pasar por dolor, yo quiero solamente que esté mi mami, dice el niño de 3 años. Yo, un hombre casado, bueno, sería ridículo que yo diga yo quiero mi mami que esté conmigo cuando pase algo, ¿verdad? Yo quiero que esté mi mujer conmigo, porque yo amo a mi mujer. Y seguro de que si Jesús está conmigo, aunque me aborrezca el mundo, mire, si el vecino a mí no me quiere saludar porque soy cristiano, yo no tengo problema, yo puedo seguir viviendo. Si mis amigos en el pasado me dicen, tú ya te hiciste cristiano, ya no vas a estar con nosotros, bueno, porque yo amo a Jesús más que a ellos, voy a decir, bueno, pues lo siento mucho, aunque tú me aborrezcas, pero si tú no me amas lo suficiente para que, ¿verdad?, así sea, pues yo creo que voy a ser una persona aborrecida, pero con que esté Cristo conmigo, a mí no me interesa. Usted tiene que hacer una decisión hoy en esta mañana, si así no es. Usted tiene que hacer una decisión porque no hay otra, que el Señor nos los ha puesto así en otra forma. Dice, yo no os doy como el mundo lo da. El mundo, la paz que el mundo da es que todos te amen, no todos aman a Jesús. La paz que el mundo te da es que prosperes y que tengas prosperidad. Jesús no promete darte mucha prosperidad. Mire, yo a veces me pongo a pensar y digo, Señor, yo predico tu palabra, Señor, no soy perfecto, pero predico tu palabra. Sería para que todo el pueblo de aquí de Huntington Park pudiera el Espíritu Santo traerlos aquí. No, no es así. Sería de que el Señor nos diera en abundancia para tener abundancia, pero no es así. Pero si yo estoy predicando un evangelio de prosperidad, como muchos pastores ya lo están haciendo hoy, así tiene que ser. Dios tiene que abrir camino para mí. Dios tiene que prosperar esta iglesia. Esta iglesia tiene que ser rica. Yo tengo que manejar de lo mejor. Oh Dios, si tú quieres que yo sea tu siervo, tú me tienes que dar lo que yo quiero. Ya ahora nosotros le vamos a poner condiciones. Ahora lo siguiente es porque en el versículo 30, escuchen bien lo que dice la Biblia, porque viene el príncipe de este mundo. Este no es el rey, pero es un príncipe, o sea que es del reino. Usted tiene que, yo y usted tenemos que ver esto en el Antiguo Testamento cuando el profeta Ezequiel nos demuestra que luz bella, que después fue Satanás y el diablo, el adversario del Señor, fue creación de Dios. Fue creación de Dios. Fue hecho bueno. El misterio está en cómo se hizo algo tan bueno, tan malo, y hacerse a un adversario del Señor. Este es el diablo, el príncipe de este mundo, la creación de Dios. No. Nunca pensemos nosotros que el diablo fue una creación hecha por él mismo. Él fue hecho por Dios, fue bella, estuvo en el reino de Dios, conoció a Dios. Si hay uno que conoce a Dios bien, es el diablo, pero no hace lo que el diablo no hace lo que Dios le dice que haga. Oh sí, el diablo conoce la palabra. El diablo conoce a Dios y sabe lo que a Dios le gusta y sabe lo que a Dios no le gusta. Si hay uno que sabe muy bien que es nuestro enemigo hoy, es el diablo, y es el príncipe de todo el sistema mundial. Cuando yo me pongo a ver las noticias y veo cómo el pueblo se levanta en esta democracia que hay hoy en este tiempo en los Estados Unidos, es el diablo. Y aún hasta el diablo trabajan los débiles de la iglesia para también ser parte de esas protestas. A nosotros no se nos llama a protestar en ese sentido, sino orar por el presidente, que el Señor lo ayude a ese hombre y le dé sabiduría. Eso es algo muy interesante que nosotros tampoco no hemos podido entrar en ello. Cada quien tiene su opinión y cada quien se dirige como ellos piensan. La iglesia en un tiempo, hermanos, en la edad media, en la edad donde la iglesia existía, hermanos, y que era solamente una iglesia, y esa iglesia era la iglesia tradicional. La iglesia, hermanos, tenía mucho poder. El poder era inmenso. Aún hasta esto en los bautismos en agua, sumergir a los niños en agua, era menester que toda familia llevara a sus niños a ser bautizados en la iglesia para ser registrados en el gobierno del Vaticano. Pero porque los tiempos han cambiado, los protestantes nunca quitamos eso porque estábamos nosotros conscientes de eso y el bautismo seguía. Pero después surgen otras cosas, otras ideas de que ya no necesitamos bautizar a los niños,
Vamos a bautizar a los adultos y esto es lo que surge en la historia también, donde vemos los anabautistas, que debemos estar conscientes de estas cosas, de lo que está surgiendo. El bautismo es muy importante para ser parte del reino de Dios. La iglesia lo enseñó, los protestantes lo enseñamos, el bautismo es algo muy importante. Esta es la tarea que le queda a nosotros los padres. Es una tarea tremenda. Olvidémonos de las vacaciones, olvidémonos de lo que queremos hacer, olvidémonos de las salidas. Tenemos que arreglar este asunto con mi familia. Ahorita lo tengo que arreglar. Los padres y las madres hoy en estos tiempos no lo hacemos así. Estamos muy entretenidos con la tecnología, estamos muy entretenidos con las comodidades de los Estados Unidos. No estamos interesados con eso. Y más que todo no estamos ni interesados en dificultades así. Queremos la sencillez y lo más sencillo que se pueda. Dios es amor. Y dejémoslo así por la paz. A eso vamos hoy. El versículo 31 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre. Fíjese bien lo que Jesús dice. Lo que voy a hacer yo lo voy a hacer en amor. Es un amor demostrativo. ¿Qué? ¿Morir en la cruz? Sí, morir en la cruz iba a ser demostrativo. Por eso Pedro no pudo tomar parte en ello, porque Pedro no podía tomar el lugar de Jesús. Y Jesús dijo: esto lo voy a tener que hacer yo de aquí de entre nosotros que estamos aquí. Este es el llamado, a esto fui yo predestinado. Y dice más: para que el mundo conozca, el versículo 31, que amo al Padre. El mundo no conoce a Jesús, al menos de que Jesús les revele su grandeza. Dichosos somos los que estamos aquí y hemos creído en Jesús, en verdad, y que le hemos dado nuestras vidas. Porque yo tampoco lo conocía a Jesús. Yo estaba en el mundo también y estaba perdido y estaba destituido de la gloria del Señor. Y en el gran corazón de Dios le plació salvarme, y a usted también. Y al que no es salvo hoy también en esta mañana, y siente en su corazón de que el Espíritu Santo lo está conmoviendo a esto. El Espíritu Santo nos revela esto, y esa es una dicha tan grande de que un pecador pueda arrepentirse y recibir a Jesucristo. No sabemos, nosotros no podemos ni valorizarlo. Es triste hoy la situación en la que estamos. Tenemos muchas iglesias, tenemos muchas Biblias, pero la iglesia no ha podido todavía superar lo que el Señor ha querido superar. Fíjese bien, esto es lo más triste de hoy, de esta mañana, de lo que podemos ver. Tenemos Biblias en todo el mundo, pero lamentablemente sería como fue antes, que habían pocas Biblias y nadie tenía el entendimiento. Quizás en aquel entonces había una razón, porque no había muchas Biblias, pero ahora tenemos tantas Biblias y cualquier persona puede levantar una Biblia, puede entender y conocer a Jesús, pero lamentablemente se tiran a la basura, no se leen, no se estudian, no se interesa uno en ello. La gente no está interesada en conocer al Jesús que está en la Biblia. Pero hoy en esta mañana, por eso Dios lo ha puesto en nuestros corazones aquí, de escuchar el Evangelio de Jesucristo y evaluar mi vida. Yo juntamente con usted, antes de tomar la Santa Cena, vamos a evaluar nuestras vidas y pedirle al Señor que nos ayude a amarlo hoy a Él. Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos. Yo lo animo hoy en esta mañana, que considere más que todo, vamos a valorizar nuestro amor con el Señor. ¿Es como el Señor nos ha dicho? ¿O necesitamos trabajar en esa área y pedirle al Espíritu Santo hoy en esta mañana? Ayúdame, Espíritu Santo, porque no creo que yo amo a Jesús como Él me dice que lo ame. Creo que hay algo aquí que yo necesito hacer en mi vida. Ayúdame en mi vida, ayúdame en mi salvación, si soy salvo. Hoy el Señor nos llama a esto antes de tomar la Santa Cena. Gracias, Espíritu Santo, que tú nos ayudas a poder entender estas cosas. Tú eres el único, Espíritu Santo, el que nos puedes ayudar en esta relación contigo, Señor. Oh Señor, hay áreas en mi vida, Señor, que tú me has llamado a dejar, Señor, y quizás no las he dejado todavía, Señor. Quizás yo necesito sacrificar más mi vida y no lo he hecho, Señor. He sacrificado mi vida para lo que yo quiero, pero no para lo que tú quieres. Tengo que comprender yo, Señor, que ya no es mi vida, es tu vida. Tengo que comprender que tú eres el dueño de mi vida y tú eres mi amo, yo soy tu esclavo, Señor.
Esto es lo que la iglesia hoy no quiere oír, no quiere comprenderla, no quiere aceptarlo y ya no se escucha, Señor. Esto lo vamos a hallar en tu palabra y te pedimos que nos perdones. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, y te pido, Señor Padre, que me ayudes, Padre. Otra vez en esta mañana, Señor, nos arrepentimos de lo que hayamos hecho, Señor, en contra de ti, Señor. Queremos tomar la Santa Cena. Queremos que tu paz esté con nosotros. Perdónanos, nos arrepentimos de nuestras palabras, que hayamos usado nuestros conceptos, que hemos pensado, nuestras rebeldías, cuando sabemos bien y hacemos el mal. Perdónanos, Señor, que somos rebeldes, Señor. Perdónanos que somos duros, pero gracias por tu misericordia que nos has demostrado, porque aquí estamos todavía, Señor. No porque soy bueno, no porque merezco tu bondad, Señor. Lo que merezco no me lo has dado, Señor. Tú me has demostrado tu amor. Gracias te doy, Señor. Gracias que no aborrezco a Cristo. Gracias que amo a Cristo. Gracias que podemos ser salvos por Cristo, porque tú lo has hecho, Señor. Perdónanos, Señor. Tú sabes todas las cosas. Tú conoces mi pasado, mi presente y mi futuro, Señor. No me puedo esconder delante de ti, Señor. No puedo yo esconderme delante de ti. Tú estás en mí. Tú conoces cosas que yo ni pienso que sabes. Tú ya las sabes. Y aún así puedo estar en pie delante de tu presencia, aún pecando y cometiendo pecados, Señor. Oh, gracias por tu grande misericordia, Señor. Gracias porque puedo estar delante de ti, Señor. Voy a tomar esta cena, Señor, juntamente con mis hermanos. Limpia mis manos, limpia mi mente, limpia mi corazón, Señor. Ayúdame a amarte como tú me has llamado a amarte, Señor. Ayúdanos que esta tristeza, Señor, nos lleve al arrepentimiento, Señor, solamente. Que nos lleve solamente al arrepentimiento y no nos lleve a otra cosa más. Que esta tristeza que sentimos de nos sentir mal, Señor, que sea que nos lleve hacia ti, Señor. Que nos lleve hacia ti, Señor, en esta mañana. Gracias te damos por tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Bendice estos alimentos que vamos a tomar hoy en esta mañana, Señor. Que nos haga provecho espiritualmente como físicamente. Bendice a mis hermanos que vamos a tomar esta cena, Señor, juntamente con nuestros hermanos Martínez, que también van a compartir la cena y van a participar de este pan también y de este jugo que vamos a tomar hoy en esta mañana. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo, en memoria de ti, Señor. Lo hacemos con todo cuidado y toda reverencia. Amén.